Hola, bienvenidos nuevamente a su canal Prosperando con la Palabra. Una palabra hermosa que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Es una palabra de reflexión, siempre siguiendo la misma reflexión que he venido haciendo, hablando acerca de la ley. Pues muchos me preguntan de cuál ley es de la que usted habla. Bueno, yo hablo de una ley en especial, la ley del nuevo pacto. El nuevo pacto se cierra con una ley. De hecho, el Padre Celestial dice: haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Ese es el punto del nuevo pacto. El nuevo pacto viene con esa ley. Ahora, muchas personas confunden cuando yo hablo de ley con la ley de Moisés, la ley que se le dio a Moisés. Es bien difícil tocar ese tema escabroso, es bien difícil, porque la iglesia no quiere entender, no quiere, lo he dicho en muchos salmos, de muchos versículos en la Biblia, que hay una iglesia dormida que no quiere despertar, pero no quiere despertar porque no le parece correcto. Si el Señor, nuestro Padre Celestial, dejó una ley, es para que nosotros fuéramos guiados por esa ley y nosotros no estuviéramos cometiendo errores en la vida. Cuando el Señor nos deja el libro de Proverbios, que esa es la ley del nuevo pacto, porque sale completamente con todos los versículos que yo he hablado acerca de la ley. Hay una iglesia que a estas alturas, en este tiempo, que son los últimos tiempos ya, no quieren hacerle caso. ¿Por qué? Porque ellos están hechos, domados, o están ya predispuestos a que el único que les puede enseñar algo nuevo que viene de la Biblia es su pastor. Y con esto no quiero diferir en las enseñanzas que muchas personas han recibido acerca de la iglesia donde pertenecen. Solo quiero hablar de que el Señor dejó una ley, y todo esto está escrito en la Biblia. Él dejó una ley, la ley del nuevo pacto. ¿Qué ley acompaña al nuevo pacto? Y le podemos hallar muchos nombres a esa ley. ¿Por qué yo trato de convencer a las iglesias, a la iglesia que duerme, que está dormida y se queja el Señor de ellos? Y ustedes pueden ver cantidad de profetas a los cuales el Señor les está hablando de: dile a mi pueblo que despierte, dile a mi iglesia que despierte, dile a mi iglesia que abra los ojos, que se aperciba, que tenga conocimiento. Pero mucha iglesia no quiere obedecer esto. ¿Por qué? Porque su pastor nunca le enseñó esto. Sin embargo, nos damos cuenta que hay cosas ocultas en la Biblia. En Génesis 26, verso 3, Génesis 26, verso 3, dice que Abraham oyó mi voz. Por cuanto Abraham oyó mi voz, obedeció mis mandamientos, mis estatutos, mis preceptos y mis leyes. Yo quisiera que alguien me ubicara y me dijera qué ley o qué mandamientos obedeció Abraham, si esas cosas se le entregaron a Moisés 500 años después. ¿Cómo es que 500 años antes Abraham
Vino a obedecer los mandamientos. ¿De qué mandamientos me está hablando? Entonces hay muchas cosas ocultas en la Biblia que nosotros no conocemos, pero que su iglesia tampoco quiere descubrir. No escudriñan, no se meten en ayuno, no leen, no, está dormida, no ha descubierto que el Señor nos dejó una ley. Y la ley está allí. Y para ser más exactos, es el libro de Proverbios. Y lo dice Proverbios 22:20. En Proverbios 22:20, en la Reina Valera contemporánea, dice esto, literalmente: ¿acaso no te he escrito 30 dichos para impartirte consejo y conocimiento? Aquí está hablando del libro de Proverbios. El libro de Proverbios es el único libro en toda la Biblia que tiene 30 capítulos donde están los dichos, los preceptos, los mandamientos y los estatutos de nuestro Padre. De hecho, Él lo advirtió. Él lo advirtió en el Salmo 32:8. En el Salmo 32:8, Reina Valera, la versión, porque tengo varias versiones para ir armando esta charla. En el Salmo 32:8 dice, y aquí está hablando el Padre: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Eso lo dice el Salmo 32, verso 8, donde Él nos está advirtiendo que Él nos va a enseñar el camino por el que debemos andar. El camino por el que debemos andar es el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es una ley, y lo dice el capítulo 3 y el capítulo 4. Hablan de que es una ley. En uno dice: no menosprecies mi ley. Escucha, hijo mío, mi ley. Eso lo dice el capítulo 3 y 4 de Proverbios. Habla de la ley. Pero sobre todo, ¿de qué ley? ¿Por qué te estoy hablando de esta ley? Te estoy hablando de esta ley porque esa ley, y lo dice la Biblia, esa ley, el único que la practica es el justo. Los cristianos dicen ser el pueblo de Dios, la novia y todo lo que quieran, y que el Señor viene y todo eso. Pero, el Señor viene a recoger al justo. Muchos cristianos no saben quién es el justo. Y eso lo podemos ver nosotros en Ezequiel. En Ezequiel 18, verso 9. En Ezequiel 18, verso 9, de acuerdo a la Nueva Versión Internacional, dice que el justo, y dice así literalmente: el que obedece mis estatutos y cumple fielmente mis leyes, tal persona es justa y ciertamente vivirá, afirma el Señor y Dios. Esto lo dice en la Nueva Versión Internacional. Ezequiel 18, verso 9. Es el único capítulo en la Biblia donde se habla del justo. ¿Quién es el justo? El justo es el que obedece mis estatutos, así como lo que hizo Abraham. Pero no sé dónde están los libros donde Abraham obedeció esos mandamientos, esos estatutos, esas leyes. Lo dice Génesis 26:3, pero no lo encuentro en ninguna parte en la Biblia. Entonces, de eso está hablando aquí Ezequiel 18:9. Eso solo lo entiende el justo, porque al justo le mostrará el Señor su pacto. Solo a los que le temen el Señor le ha mostrado su pacto. ¿Dónde está? Y esto está escrito en la Biblia, no es un tema que yo lo inventé y que yo me empecé a sacar los versículos o las frases de la nada, no. Esto está escrito en la Biblia. Por eso te estoy hablando que en la Nueva Versión Internacional, Ezequiel 18:9 es el único versículo en toda la Biblia que te habla quién es el justo.
Y ahí dice bien claro que este es el justo y este es el que va a vivir. No soy yo. Lo dice la Biblia. Ezequiel 18, nueva versión internacional. El que obedece mis estatutos y cumple fielmente mis leyes, tal persona es justa. Y ciertamente vivirá, afirma el Señor y Dios. Entonces, yo no quiero ponerme en contra de las cosas que has aprendido en tu iglesia, pero hay cosas ocultas en la Biblia. Si tú le preguntas a tu pastor por qué Génesis 26:3 habla de una ley, de unos mandamientos, de unos estatutos, de unos preceptos que tú no los puedes encontrar en la Biblia, pregúntale, ¿de qué leyes está hablando el Señor ahí? ¿Y por qué en el libro de Proverbios 31, que es el único proverbio hecho para la mujer, es el único, en Proverbios 31, verso 26, si no me equivoco, verso 16, si no me equivoco, Proverbios 31, verso 16, dice, Proverbios 31, verso 26, dice que la mujer sabia abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. La ley de clemencia está en su lengua. Haciendo un estudio de la ley de clemencia solo se le da a los presidentes de las naciones. El presidente sí tiene la ley de clemencia en su lengua. Cuando un detractor, alguien que le ha fallado a la patria o ha hecho algo, entonces se busca un indulto, o sea, un perdón del presidente, y el presidente es el único que puede perdonar eso o puede dar ese indulto a esa persona transgresora. El presidente es el único porque es el único a quien se le pone en su lengua la ley de clemencia. Y está también en la mujer del Salmo del Proverbio 31. Ahí está la ley de la clemencia, pero nosotros no entendemos esas cosas. Nosotros como hijos de Dios no estudiamos, no leemos, no buscamos, no escudriñamos las escrituras para conocer estas cosas y estudiarlas, e ir conociendo más y poder dar una explicación. ¿Acaso no te he escrito 30 dichos? Eso está ahí. Para impartirte consejo y conocimiento. Eso lo dice Proverbios 22:20, según la Reina Valera. Proverbios 22:20, según la versión Dios habla hoy, yo te he escrito 30 dichos que contienen consejos y conocimiento. O sea, esa ley del libro de Proverbios es una ley que tenemos que leerla todos los días de la vida. Eso está ahí en la misma Biblia. Ahí dice cuándo nace esta ley, quién la hizo, por qué tenemos que leerla todos los días. Eso está en la Biblia. Mira lo que dice Proverbios 22:20 según la traducción en lengua actual, que es otra versión de la Biblia. Dice, confía siempre en Dios. Hoy te doy 30 sabios consejos. Los he escrito pensando en ti. Oye, este es el Padre hablándote directamente. Como siempre nos ha hablado y nos ha protegido, Él siempre ha desarrollado un testimonio que yo escuché. Yo escuché un testimonio de una señora que sanó de sus piernas, de sus huesos, de los huesos de sus piernas. Ella necesitaba una oración urgente, una operación, perdón. Ella necesitaba una operación urgente, pero no tenía los fondos. Y esa mujer solo tenía su Biblia en la mano. Esa mujer empezó a orar por el único salmo que sana todas las enfermedades. El único salmo que sana todas las enfermedades, sea la que sea. Ella empezó
a orar con ese salmo. Y lo hacía 7 veces diarias durante 7 días. Ella oró usando el Salmo 20. 7 veces al día durante 7 días seguidos. Y ella sanó de su enfermedad de los huesos, solo usando el Salmo 20. Es un testimonio que aparece en las redes. Ok, pero entonces yo vengo creyendo que entonces el uso de los salmos en esa situación, como la usan los judíos, los salmos lo usan los judíos para todo tipo de enfermedad. Pero cuando yo empecé a ver que el Salmo 91 es un salmo de protección y el Salmo 23 es un salmo de prosperidad, entonces empecé a orar esos salmos 7 veces diarias durante 7 días seguidos. Oh, el resultado fue espectacular. Espectacular, porque yo era una persona que no tenía empleo. Apareció el empleo en el tercer día de estar orando el Salmo 91 y el Salmo 23. Primero el 91 y luego el 23, 7 veces diarias durante 7 días seguidos. Y luego empecé a ver una serie de cosas en mi vida que empezaron a cambiar. Y me han cambiado completamente la perspectiva de la vida. Porque nosotros tenemos el poder en la lengua. El Salmo 91, en el verso 10, y aquí estoy usando la nueva versión internacional, en esta versión de la Biblia, el Salmo 91 es muy diferente al de la Reina Valera. Por lo menos no son las mismas palabras. Pero en el Salmo 91, verso 10, que es la parte más interesante para mí de este salmo, medito en esa frase todo el día en mi vida. Y tengo eso en mi vida, en mi día diario. Yo estoy con esa frase en mi cabeza. Todos los días, a toda hora. Yo estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo el verso 10. Ningún mal habrá de sobrevenirte. Ningún mal habrá de sobrevenirte. Ningún desastre llegará a tu hogar. Palabras que están en el Salmo 91, verso 10. Y yo estoy pensando en mi día todo el día, ninguna adversidad acontecerá al justo, que eso es lo que dice la ley, o sea, el libro de Proverbios. Ninguna adversidad acontecerá al justo. Y al justo le será dado todo lo que desea. Esos son 2 preceptos que están ocultos en el libro de Proverbios, pero que nadie los conoce, ni les interesa. Solo lo que más han oído del libro de Proverbios es: no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Eso está ahí. Y el Señor escucha al justo porque conoce las veredas de los justos. No le sobrevendrá mal al justo, ninguna adversidad acontecerá al justo. Esos son preceptos ya puestos en la ley de Proverbios, en la ley del libro de Proverbios, que hay que leerlo uno cada día, un proverbio. Por eso cada proverbio tiene un número, pero ese número corresponde al número de fecha, del día en que se va a leer ese proverbio. Por eso tiene 31, porque no existen meses de 32 días. Los meses acaban con 30 o 31 días. Generalmente 30. Ok, pero el 31 es un proverbio para la mujer. Y tiene sabiduría grande ese proverbio. Yo lo di en una de las explicaciones, en una de las charlas que tengo en mi canal, Prosperando con la Palabra. Yo he enseñado Proverbios 31 desde la perspectiva de un pastor. Pero el Salmo 91 es un salmo dado para el justo, porque tiene una protección increíble sobre el justo y se apega a los tiempos en que estamos, donde están las pandemias, donde están las mortandad, donde está todo eso que nos destruye, para eso fue creado el Salmo 91, para estos tiempos. Dice: no temerás el terror de la noche,
ni la flecha que vuele de día, ni la plaga que acecha en las sombras, ni la peste que destruye a mediodía. Y pueden caer 1000 a tu diestra y 10.000 a tu otra, a la derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver los impíos recibir su merecido. Esta es la nueva versión internacional del Salmo 91. No lo dice igual en la Reina Valera, pero tiene unas promesas bien preciosas, que si tú mantienes como meditando en eso todo el día, tú vas a ver que yo meditando en esa palabra, yo meditando en eso todo el día, hubo un accidente en el bus donde yo iba, en el vehículo en que yo iba, se agarró fuego la llanta, empezó a rodar, a soltar aquel humo y luego se salió la llanta del bus y la llanta salió rodando y se fue y nosotros no nos dimos vuelta, ni tuvimos un accidente, ni nada pasó a ninguna de las personas que íbamos ahí. ¿Por qué? Porque yo iba meditando en estas palabras y lo cuento como testimonio. Yo iba meditando en estas palabras: no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. O sea, no temerás a la flecha que vuele de día, ni la plaga que acecha en la sombra, ni las pestes que destruyen a mediodía. Podrán caer a tu lado 1000. Pero cuando tú estás pensando el verso 10 que dice, no te sobrevendrá mal, en la Reina Valera, no te sobrevendrá mal. Esa frase, esa simple frase es nuestra protección, porque el Señor ha enviado sus ángeles, dice más adelante. Él ha enviado sus ángeles, porque le ordenará que sus ángeles te protejan en todos tus caminos. Con sus propias manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Estas palabras son poderosas en nuestra boca. Y nosotros cuando las usamos en estas situaciones y cuando declaramos estas palabras estando en dificultades, el Señor nos cumple. Pero voy a hacer la salvedad. Acuérdate que estas promesas las reclama el justo, el que es justo, o sea, el que obedece su ley. Y Dios nos ha dejado una ley que tenemos que obedecer, pero su iglesia no la quiere obedecer. No quiere, porque su pastor nunca se la enseñó. Nunca han hablado de este tema, pero está escrito en la Biblia. El libro de Proverbios es real y es una guía, y es lo que te estoy hablando yo. El Salmo 91 es real, está escrito en la Biblia, y esto hay que seguirlo. Esto tiene un seguimiento espiritual. Lo que pasa es que los pastores no enseñan cosas así profundas porque no les gusta estudiar, no les gusta meterse en ayuno, no les gusta pedirle la dirección al Señor con respecto a lo que deben enseñar. No, ellos asumen lo que ellos quieren enseñar y eso es lo que le enseñan a la gente. Está dormida la gente. La iglesia está dormida, no conoce la ley de Jehová. No la conoce. Yo he hablado con infinidad de pastores en diferentes iglesias y no conocen la ley del nuevo pacto. ¿De qué ley habla el nuevo pacto? No lo conocen, no lo saben, no lo han escudriñado, no les interesa. No entiendo por qué la iglesia no quiere despertar, pero es necesario que en estos tiempos la iglesia despierte. Tú que escuchas este mensaje, algo te va a calar en el corazón, algo te va a hablar el Señor en este instante, que debes obedecer su ley. Y no es algo que sea una regla en ninguna iglesia, porque ni siquiera conocen esta ley. No la conocen, la del nuevo pacto. No es conocida por cualquiera. No lo sabe, pero su iglesia debe obedecer, debe despertar. Hay una ley que dejó el Padre. Eso lo puedes tú ver en el Salmo 78. En el Salmo 78 comienza diciendo: escucha, pueblo mío, mi ley. Así comienza el Salmo 78. Y luego, después de leer todo eso, vas a ver que él impuso un testimonio allá con los judíos, pero puso en Israel una ley
Y la gente cree que estamos hablando de Moisés. Esto no está hablando de Moisés. Así como Abraham oyó la voz de Dios, obedeció sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, sus leyes. Y no se había escrito ninguna. En ese tiempo Abraham no tenía leyes. Pero ya Dios está hablando de la ley. Pero ¿dónde está esa ley? Esa solo la revela el Espíritu Santo a sus escogidos. Abraham lo entendió en el momento que escuchó la voz de Dios. De hecho, Proverbios 1, verso 31 dice: mas el que me oyere, mas el que me oyere, habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. Y así es como queremos vivir en estos tiempos. Queremos habitar tranquilo, vivir tranquilo, sin temor del mal. Pero ¿por qué tememos al mal? ¿Qué es lo que pasa con la iglesia? Es que no lee, no obedece, no quiere seguir la ley, así como lo hizo con los judíos. No quisieron escuchar mi ley, no quisieron obedecer mi pacto. Eso lo dice el Salmo 78. Se hicieron duros de corazón y no quisieron obedecer mi ley. Eso lo dice el Salmo 78, no yo. Yo repito lo que está escrito en la Biblia. Apercíbete, iglesia, despierta. Iglesia, comienza a leer el proverbio del día, todos los días. Todos los días. Verás que tu vida cambia cuando tú empiezas a obedecer al Señor tu Dios. Y es cuestión de obediencia. Como dijo Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, al quien tú enviaste. Jesucristo dice que el que guarda sus mandamientos es el que le ama. ¿Dónde están los mandamientos de Cristo? ¿Dónde están los mandamientos del Padre? Esto requiere estudio, requiere conocimiento, requiere sabiduría, pero por eso nos ha dejado 30 consejos llenos de sabiduría y de conocimiento. Obedécelo, iglesia. No le des la espalda a la ley de Jehová, que es el libro de Proverbios. Es el libro de Proverbios. Si tú empiezas a hacer esto, en 6 meses tu vida tiene un cambio poderoso, porque tienes una promesa en Proverbios 1, verso 33. Hay una promesa. Largura de días quiere decir que vas a estar sano, porque solo el que está sano dura mucho tiempo. El que está enfermo no dura. Por eso tú tienes que obedecer la ley. Obedecer, porque Dios bendice la obediencia, no el sacrificio. Él bendice la obediencia. Y esto aplica para la iglesia actual. Obedécelo. Escucha la ley de Jehová. Escucha los proverbios. Uno para cada día. Eso es todo lo que tienes que hacer. Y vas a ver cómo tu vida cambia. Tú lo verás con tus ojos. Padre, yo te doy gracias por las personas que escoges para que escuchen estos mensajes. Sé que tienes un propósito con cada persona que escucha estas enseñanzas. Porque lo que busca mi corazón es que el pueblo despierte y te obedezca y siga el consejo que tú le has dejado a tu pueblo. Señor, bendice cada persona que escucha este mensaje. Yo invoco la sangre de Cristo sobre esa persona y la declaro una persona que ya entendió que debe obedecerte y lo hará. Si tú no has hecho la oración de arrepentimiento, es fácil. Tú tienes que reconocer como lo que vas a escuchar a continuación. Padre, yo en el nombre de Jesús vengo reconociendo que soy un pecador. He pecado contra ti y te he faltado al respeto y te he fallado, Señor. Yo este mismo instante me arrepiento de haberlo hecho, Señor, y quiero entregarte mi corazón. A tu Hijo Jesús yo lo acepto como mi Señor y mi Salvador.
Señor, ven y mora en mi corazón. Y ya limpio mi corazón por el perdón que Jesús me dio. Te pido a ti, Señor, que more tu Espíritu Santo en mí y que guíes mi vida hasta el día cuando yo vuelva a estar contigo. En el nombre poderoso de Jesús te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres, al igual que el de mi familia. En el nombre de Jesús te doy gracias y te decimos amén y amén. Si tú hiciste esta oración, considérate un hijo de Dios. Ahora sí puedes reclamar los derechos del justo, pero debes estar obedeciendo la ley y por lo menos leyéndola todos los días de tu vida. Ese es el ritual que yo hago. Desde que me levanto en la mañana, cuando el Señor me despierta a las 3 de la mañana, yo me voy a la ley. Leo la ley, leo el proverbio del día completo. Y luego comienzo a leer el Salmo 91 y el Salmo 23. Y luego me entrego a la adoración del Señor. Le adoro por 1 hora. Eso es todos los días de mi vida. Y luego recibo el día como el Señor lo quiera enviar, puesta la armadura de Dios en mi cuerpo. Ese es mi ritual de todos los días de mi vida. Y bendito sea Dios, hasta este momento el Señor nunca me ha fallado, ni se ha apartado de mí. Y sería muy interesante que tú pudieras hacer, como decía Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Hazlo y tú verás la diferencia. En 6 meses tu vida va a cambiar. Quizás antes, pero en 6 meses te garantizo que tu vida es otra. Gracias por escuchar este siervo. En el nombre de Jesús, te bendigo. Que Dios te guarde. Amén y amén.